Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con la videoconferencia. Bueno, lo que os comentaba, esta primera videoconferencia es, digamos, un poco introductoria al inicio del curso y vamos a hacer un pequeño repaso pues, por lo que es el desarrollo neurológico del niño, ¿no? Y digamos un poco vamos a comenzar hablando de las partes de la neurona, que es algo que puede suponer que puede ser muy básico de lo que son los tipos de neuronas y tal, que puede ser algo relativamente básico, pero bueno, como en el curso estáis personas de diferentes categorías y con diferentes niveles de formación, pues para poder, digamos, un poco equiparar en esta primera videoconferencia todos los conocimientos, ¿vale? Cualquier cosita que necesitéis, duda que tengáis, etcétera, me lo vais escribiendo. Yo tengo aquí el chat abierto y entonces, pues bueno, pues me vais escribiendo y así pues podemos ir interactuando con todo tipo de dudas que pudierais llegar a tener, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a comenzar y bueno, pues comenzamos, a ver, aquí, ¿vale? Comenzamos con lo que serían las principales, que podemos ver, a ver, perdonad, voy a poner esta aquí donde no moleste mucho, lo del chat. Ay, perdona, a ver, aquí. Ahí ya está, vale. Jorge, sí, lo vamos a subir, porque creía que lo iban a subir aquí de Unive. En cuanto acabemos la videoconferencia a lo largo de la tarde, ha creado Iván, nuestro compañero de servicios informáticos de aquí de la Unive, ha creado un módulo que pone un módulo cero, donde está subida la presentación del sábado, la videoconferencia de lo que hablé yo con vosotros y de lo que habló también mi compañero Luis, y vamos a subir ahí el cronograma, una presentación de los profesores y lo de las videoconferencias con el cronograma y detrás y demás. ¿Vale? Vale. Bueno, pues comenzamos entonces. Entramos con lo que serían las células del sistema nervioso y principalmente, pues, en las células del sistema nervioso vamos a tener las neuronas y las glía, ¿no? El- ahí va. Bueno, vale. En cuanto a las... Perdonad un poquillo esto del directo. Vale. Bueno, vale. En cuanto a... Joder, disculpa, Jorge, que es que estoy aquí haciéndome todavía con los mandos, y Roxana, disculpad, que estoy aquí haciéndome todavía con los mandos de la plataforma, en la videoconferencia, ¿eh? A ver, que ocupa esto mucho de pantalla. Vale, bueno, vale, bueno, vamos a ir para atrás para comenzar. Vale. Bueno, pues comenzamos entonces. Como comentábamos antes, las células se van a dividir principalmente en neuronas y en glía, ¿vale? En cuanto a las partes de una neurona, algunas de las cosas que vamos a ir viendo en el desarrollo infantil, pues van a ser, pues bueno, pues lo que es la parte del soma, que es el cuerpo neuronal, los axones, que es por donde, digamos, un poco va circulando toda la alimentación del impulso nervioso de la neurona, ¿vale? Las dendritas, que es donde se van a establecer las conexiones sinápticas, y a modo de resumen, las fundas de mielina, que es digamos, un poco la parte encargada de realizar el impulso nervioso de nuestras neuronas, ¿vale? Bien, aquí tenemos las estructuras claves de la neurona, el soma, es donde se va a producir principalmente la energía para el funcionamiento neuronal, es donde se van a encontrar los neurotransmisores y es donde, digamos, un poco, pues vamos a poder, donde van a empezar a salir todas aquellas sustancias como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la noradrenalina, etcétera, 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 que van a ser claves para el funcionamiento y el desarrollo cerebral de toda la cognición del niño, y es donde además van a estar ahí los fluidos y los microtúbulos que van a ser claves, pues, para la posible alimentación de la parte neuronal, ¿no? En cuanto a las dendritas, salen de las distintas partes del soma, son las encargadas
de recibir los impulsos de otras neuronas y de enviarlos hasta el soma. Y las dendritas, cada neurona va a tener muchísimas dendritas, y cuantas más dendritas tenga la neurona, muchísimo mejor, porque van a ser, digamos, un poco las encargadas de poder establecer sinapsis con el resto de neuronas y poder establecer los diferentes funcionamientos y funciones cognitivas, ¿no? Van a formar ramificaciones de manera similar a un árbol. Y por último, lo que sería el axón, que es la prolongación del soma, y cuya función principal va a ser conducir el impulso nervioso desde el soma hasta otra neurona, músculo o glándula del cuerpo humano, para lo cual va a ser fundamental el que podamos desarrollar la mielina, y que la neurona, por lo tanto, esté cubierta de mielina, que facilite el impulso nervioso, ¿vale? Otras partes de la neurona, todo esto, como comentaba, puede parecer un poquito básico, pero como comentaba, esta primera videoconferencia es un poco pues, para igualar y para que empecemos a manejar algunos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿vale? Otras partes de la neurona, vamos a ver lo que serían los núcleos de Ranvier, que serían, digamos, un poco interrupciones que ocurren en intervalos regulares a lo largo del axón, y cuya función es que los impulsos nerviosos se trasladen con mayor velocidad, ¿vale? Aquí vamos a ir viendo los diferentes núcleos de Ranvier, ¿vale? Y que lo que van a ir es uniendo las diferentes estructuras de la neurona. Las células de Schwann van a ser unas células gliales muy importantes, y que se encuentran principalmente en el sistema nervioso periférico. Van a acompañar a las neuronas durante su crecimiento y durante su desarrollo, y van a recubrir a los axones, formando principalmente una vaina aislante de mielina. Es decir, gracias a las células de Schwann es donde se va a recubrir toda la neurona de la mielina, y por lo tanto se van a facilitar los impulsos nerviosos para facilitar las conexiones sinápticas. Y por último, las vainas de mielina, que permiten la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente largas. Aquí establecemos, ¿no? Aquí podemos ver a dos neuronas sinaptando con las diferentes partes, y a modo de resumen, las dendritas, el soma, ¿vale? El nucleolo, la parte central de la neurona, el cuerpo celular, los axones, las vainas de mielina, el botón terminal con los cuales se van a establecer las diferentes conexiones sinápticas, las células de Schwann y el núcleo de Ranvier. A la hora de establecer la conexión sináptica, tenemos que tener en cuenta que va a haber una recogida de información a través de las dendritas, y por lo tanto, a mayor número de dendritas, mayor información. Va a pasar la información al soma sensorial, y el soma es el que va a decidir si envía o no envía la información a través del axón, ¿vale? Y si emite o no emite la respuesta, esta se va a producir a través de la parte inferior de la neurona. Podemos tener diferentes tipos de neuronas, principalmente vamos a ver las neuronas postsinápticas y las presinápticas. La neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo va a liberar al espacio sináptico, ¿vale? Para que pase a otra neurona. Y la neurona postsináptica es la unión sináptica de esta neurona, que es la que recibe el neurotransmisor. Estos espacios interneuronales los vamos a ir viendo luego, que son especialmente importantes cuando toquemos a lo largo del curso los temas de los fármacos. De hecho, en este primer módulo os he metido un par de vídeos sobre cómo funcionarían los neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, por ser los más importantes dentro de lo que va a ser todo el esquema y todo el marco de neurotransmisores del cerebro. Y entonces ahí vamos a ir viendo cómo en estos espacios sinápticos es donde se va a producir tanto la captación como la recaptación de los diferentes neurotransmisores, ¿no? Y nos va a servir también, pues, por ejemplo, pues, para poder entender o comprender cuando, por ejemplo, cuando utilizamos un antidepresivo y hablamos de los antidepresivos de inhibidores serotoninérgicos de recaptación de la serotonina, los ISRS, pues, por ejemplo, pues la diferente función que pueden llegar a tener, y que significaría que al inhibir, digamos, un poco la recaptación, pues es cuando esa serotonina puede pasar de una neurona a otra y provocar, por lo tanto, pues un mayor efecto a medio largo plazo de la persona con depresión. En cuanto a la clasificación de las neuronas, pues podemos tener las neuronas unipolares, que son las que tienen una sola prolongación en un doble sentido y que actúan como dendrita de entrada y como axón en salida. Las bipolares, que van a tener dos prolongaciones, una dendrita y el axón, son las neuronas, por ejemplo,
Estas neuronas, las bipolares, las vamos a tener principalmente en la retina y en los células olfatorios, y los que llamamos las multipolares, ¿no? Que serían, digamos, un poco las más generales y que serían las neuronas principalmente del encéfalo y de la médula espinal. Según su función, las vamos a poder dividir en neuronas sensoriales, que es la que van a enviar la información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central, las neuronas motoras, que es la que va a enviar información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos, al músculo liso o a los ganglios del sistema nervioso central, y las interneuronas, que tienen una función integradora y de asociación con otras neuronas y se encargan además de realizar funciones más complejas, como por ejemplo los actos reflejos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de las neuronas motoras, las motoneuronas, sería, digamos, un poco la parte neuronal más afectada en las personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, de tal manera que las neuronas sensoriales de esas personas funcionan con una absoluta normalidad y, por lo tanto, pueden captar todos los estímulos sensoriales que perciben, como el sentir el aire sobre la cara, las caricias sobre la piel, etcétera, pero sin embargo su cerebro, al estar alterado totalmente la motoneurona, va a impedir que se produzca un movimiento desde los músculos más gruesos hasta los músculos más finos, ¿no? Bien, y luego ya para finalizar este bloque, las células glía, y aquí vamos a tener los oligodendrocitos, las células de Schwann, los astrocitos y la microglía. A modo de resumen y muy rápido, os voy a ir comentando un poco las funciones. Las funciones de la glía van a ser proporcionar el apoyo físico, soporte estructural y metabólico a las neuronas, se van a encontrar alrededor de las neuronas, son como células de apoyo, no van a participar de una manera directa en la sinapsis ni en las señales eléctricas, no tienen axones ni dendritas, suministran y guardan nutrientes para las neuronas como el oxígeno, mantienen unido el sistema nervioso central, actúan sobre los efectos físicos y químicos de las neuronas, aíslan también a las neuronas de otras, evitando que los mensajes neuronales se mezclen, y al mismo tiempo eliminan y neutralizan los desechos de las neuronas que han muerto. Potencian al mismo tiempo también las conexiones sinápticas y neuronales, y muchísimos estudios han manifestado que si no hubiera células gliales, las neuronas y sus conexiones fallan. Precisamente, y aunque no sea objeto del curso, porque en la enfermedad de Alzheimer estaríamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, uno de los principales deterioros neuronales que se producen en este tipo de enfermedad y en otras muchas demencias son alteraciones que se provocan en las células gliales, ¿vale? Y es lo que, por ejemplo, acaba produciendo que el oxígeno, la sangre, llegue con menor fluidez a determinadas áreas, como puede ser el hipocampo, provocando la alteración y la destrucción de dicha parte del cuerpo. Dentro de las células glías vamos a encontrar algunas que van a estar presentes en el sistema nervioso somático y otras que van a estar presentes en el sistema nervioso periférico. Esto lo vamos a ir viendo también ahora a lo largo de la charla. Dentro del sistema nervioso somático van a estar los oligodendrocitos, los astrocitos y las microglías, y en el sistema nervioso periférico principalmente las células de Schwann, ¿vale? En cuanto a los astrocitos, van a proporcionar principalmente soporte estructural, van a regular la transmisión sináptica, son muy importantes para poder regular los diferentes mecanismos de transmisión sináptica a lo largo del cerebro, intervienen también en la reparación y en la regeneración del tejido nervioso. Por ejemplo, los astrocitos se nos van a activar muchísimo cuando, por ejemplo, estamos en fase de sueño REM y donde se produce principalmente los sistemas de activación y de regeneración tanto del tejido nervioso como del tejido muscular, recubren los vasos sanguíneos cerebrales y suministran los nutrientes a las neuronas. Los oligodendrocitos es un tipo de célula glial que va a proporcionar soporte a las prolongaciones de las neuronas y los axones y va a producir la mielina. Es decir, las vainas de mielina se producen gracias a que hay oligodendrocitos, ¿vale? Luego vamos a ir viendo también cómo en algunas enfermedades desmielinizantes, tanto en adultos como en niños, estos problemas, estos oligodendrocitos tienen más problemas a la hora de regenerarse, a la hora de producirse, y por lo tanto pueden empezar a tener problemas de mielinización, ¿vale? Por otro lado, la mielina es una sustancia que va a recubrir a los axones aislándolos, evita que la información se extienda en neuronas cercanas, y la mielina además va a servir para que los impulsos nerviosos viajen más rápidamente a través del axón, ¿vale? Por otro lado, tenemos la microglía, que son células gliales de menor tamaño, que van a actuar como fagocitos, es decir, ingiriendo y destruyendo
todos los desechos neuronales, ¿vale? De hecho, fijaros, la microglía en algunas enfermedades, cuando no funciona bien, es cuando se pueden acabar produciendo un aumento en lo que es toda la toxicidad cerebral, ¿vale? Provocando, pues, problemas de índole neurológico cognitivo bastante importantes a las personas que lo desarrollan. Y luego, por otro lado, van a proteger al cerebro defendiéndolo de los microorganismos externos. Y va a formar un papel muy importante en el sistema inmunológico. Y ya por último, las células de Schwann, que van a realizar las mismas funciones que el resto, pero en el sistema nervioso periférico, y que forman la mielina alrededor de los axones del sistema nervioso periférico. Cada célula de Schwann forma un único segmento de mielina para la creación de un único axón. Vale. Bueno, voy a ir al chat a ver si habéis comentado alguna cosita en el chat, ¿vale? Después de esta primera parte introductoria de lo que sería el campo neuronal, ¿vale? Voy a leer, ¿vale? Bien, vamos a ver. Jorge, voy a ir leyendo por aquí un poquito las cosillas que me habéis ido poniendo por el chat, ¿vale? Que lo tenía minimizado en la pantalla, ¿vale? Y así empezamos a trabajar un poquillo sobre, ¿vale? Bueno, comenta Jorge, ¿podemos modular el neurodesarrollo, desde el neurodesarrollo el número de dendritas que se desarrollan en las neuronas del niño? La respuesta, Jorge, es que sí. Y de hecho, en la parte de, cuando entremos en la parte de estimulación temprana, que vamos a ver en la parte de tratamientos y de rehabilitación, vamos a ver cómo uno de los principales efectos que tiene la estimulación cognitiva a todos los niveles es que cuanto más estimulemos determinadas áreas del cerebro, mayor va a ser el número de dendritas que puede llegar a desarrollarse en la parte neuronal. Por eso, por ejemplo, en los niños es fundamental la estimulación temprana, pero esta estimulación temprana cobra especial importancia en los niños que nacen con algún tipo de problema, por ejemplo, en autismo, o en algún otro tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo psicomotor. Por eso es por lo que es fundamental. Por ejemplo, en autismo, nosotros en España, yo creo que aquí también lo tendréis, ¿no? Pero bueno, yo siempre hablo de mi perspectiva de España, que es la que realmente conozco bien, ¿no? Por vivir allí. Los programas que tenemos en las diferentes comunidades autónomas para poder trabajar la estimulación temprana en edades de 0 a 3 años para niños que nacen con problemas de desarrollo psicomotor, y que principalmente uno de los principales problemas que tenemos es que los padres sean capaces de asumir que su hijo tiene una situación problemática y que va a necesitar de ayuda para poder evolucionar de una manera adecuada. Pero el número de dendritas se incrementa. Voy a ver si encuentro, porque me parece muy interesante lo que comenta Jorge, voy a ver si encuentro un estudio que salió en el año 2017 y que nos hablaba de cómo estimular el cerebro en función, digamos, un poco a lo que podría ser el mapa ocupacional, nuestro mapa de intereses, es decir, estimulándolo mediante aquellas cosas que nos gustan, cómo el número de dendritas llegaba a desarrollarse muchísimo. Y se había hecho, fíjate, muy curioso, con población que apenas sabía leer y escribir en España. Que por no estimular su cerebro parecía que tenían menor rendimiento del que realmente podían llegar a captar, pero que cuando participaron en talleres de estimulación de memoria, sin haber tenido deterioro cognitivo, el número de dendritas aumentó de una manera significativa y se empezó a trabajar desde la reserva cognitiva. No sé si te ha quedado claro, Jorge. ¿Sí? Vale. Muy bien. Nada, pues muchas gracias por participar, Jorge, que si no aquí hablando solo a la máquina se queda uno un poco así, los que somos más de formación y del cara a cara, pues nos queda aquí esto un poquillo colgado. Así que muchas gracias, Jorge. Bueno, minimizo el chat y bueno, lo pones aquí arriba. Vale, comenzamos. Vale, bueno, pues en el desarrollo cerebral, ahí va. ¿Cómo podemos ir haciendo el desarrollo cerebral del niño? Bueno, aunque las funciones en cierta medida se localizan, el cerebro es un órgano muy complejo donde todas las funciones van a trabajar al unísono. Esto quiere decir que, y lo vamos a ver principalmente en la videoconferencia número 2, cuando ya, digamos, un poco está desarrollado el tubo neural,
y por lo tanto comienzan a desarrollarse las primeras estructuras del cerebro. Hay algunas funciones, como puede ser el lenguaje, que van buscando como su espacio, principalmente en cada uno de los hemisferios. Y eso es lo que nos lleva, digamos, un poco a las diferencias hemisféricas, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, que el lenguaje está en el lado izquierdo, que la capacidad de abstracción está en el lado derecho, etcétera. Pero en realidad es que gracias a lo que es el cuerpo calloso y a sus millones de conexiones sinápticas que van teniendo y desarrollando, pues prácticamente nosotros no nos vamos dando cuenta. Se han hecho estudios muy interesantes que hablan de que cuando, por ejemplo, hay una lesión, un tumor cerebral importante, cuando, por ejemplo, en el ámbito infantil, ¿no? En el desarrollo, cuando un niño está, el cerebro del niño está en desarrollo, como si, por ejemplo, a un niño se le estirpa un tumor en el hemisferio izquierdo, el niño, por ejemplo, el área de Broca la traslada del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, ¿no? Y empieza a desarrollarse el lenguaje en otro área porque todavía ahí la permeabilidad y la flexibilidad, digamos, un poco de nuestro sistema nervioso es muy, muy, muy importante y vital. El desarrollo temprano del cerebro depende, por lo tanto, de que uno tenga las experiencias adecuadas y el cerebro joven es una parte muy reactiva y plástica del cerebro, del cuerpo, con un elevado número de neuronas y conexiones entre ellas. Tenemos que tener en cuenta también que los caminos entre las diferentes partes del cerebro se van estableciendo siguiendo las conexiones más activas y formando sistemas que sirven de apoyo a los diferentes sistemas sensoriales, como la parte cognitiva, la parte emocional, la parte conductual. Y que el carácter de cada niño es único y es el resultado de las complejas acciones pues, entre los genes que controlan el crecimiento del cerebro y las experiencias provenientes del entorno del niño. Es decir, que dos niños que nazcan con un desarrollo cognitivo adecuado, el ambiente lógicamente es el que va a modificar que uno tenga una capacidad u otra, ¿no? Básicamente, en este desarrollo psicomotor del niño, fijaros aquí, os pongo cómo sería desarrollando en esta diapositiva, ¿vale? Esta diapositiva la he sacado de un archivo, o sea, ¿cómo diría? Una lectura que os voy a subir, ¿vale? Como material complementario y que nos habla un poquito de lo que sería todo el desarrollo cerebral. Es una publicación americana y cómo, por ejemplo, fijaros cómo a los 25 días del embarazo ya se empiezan a ir desarrollando a nivel cerebral las primeras áreas del tallo cerebral, ¿vale? Principalmente las áreas relacionadas con el tronco del encéfalo. Así, día subiendo, fijaros, por ejemplo, a los 35 días, como a los 40 días ya empieza a haber ahí una pequeña parte del prosencéfalo, ¿vale? Y un romboencéfalo, es decir, toda la parte, digamos, un poco relacionada con la corteza cerebral, pues muy, muy, muy diminuta, ¿no? Así vamos viendo cómo el cerebro del niño va poquito a poco creciendo. Fijaros ya cómo estaría a los 100 días, cómo estaría a los 7 meses, por ejemplo, en los niños 7 mesinos. Ya empezamos a ir viendo, por ejemplo, aquí la aparición de los primeros ventrículos, ¿vale? Por aquí empezamos a ver, fijaros, a la cisura de Silvio y de Rolando, cómo empiezan, digamos, un poco a ir estableciendo lo que serían los cortes entre los diferentes lóbulos, ¿no? Como el frontal, el temporal y el parietal. Fijaros ya a los 8 meses, ¿no? Cómo tiene prácticamente toda la estructura cerebral creada. Y fijaros a los 9 meses, en el momento del parto, cómo ya estaría el cerebro totalmente, prácticamente creado, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que esto es muy interesante en cómo va creciendo el cerebelo. Fijaros, por ejemplo, en esta parte, a los 7 meses, a los 8 meses, a los 9 meses, ¿vale? Y entonces todo esto hace que, claro, en esta diapositiva a mí me gusta siempre recrearme un poco, ¿no? Porque nos va a quedar muy claro de lo que pueden ser aquellos problemas, nos puede servir muy bien también pues, para poder orientar a las familias durante el proceso del embarazo o cuando la persona embarazada viene con el niño con algún tipo de dificultad que haya sido detectado por los equipos de ginecología, etcétera, ¿no? Y en el cual pues, podemos ir viendo cómo el cerebro que se está creando en estos momentos puede llegar ya a tener una serie de problemas o de complicaciones que impida su normal desarrollo. Algunos aspectos claves es que el cerebro del niño, por lo tanto, como hemos visto antes, en la diapositiva anterior, comienza a desarrollarse apenas pocos días después de la concepción. Fijaros que con 25 días ya el tubo neural empezaba a crearse. Que el crecimiento cerebral tiene lugar antes del nacimiento del niño. Primero mediante la abundante creación de neuronas y luego mediante
las numerosas conexiones axónicas que forman parte de ellas. En tercer lugar, es que durante el primer año de vida se constituyen los sistemas y caminos cerebrales y a medida que van sobreviviendo las neuronas frecuentemente activas y van muriendo las neuronas activadas con menor frecuencia. Es decir, esto es muy importante y por eso este punto, fíjate Jorge, este punto 3 es el que comentábamos anteriormente, ¿no? Durante el primer año del niño es muy importante que el niño esté continuamente estimulado para que las neuronas, digamos, un poco vayan ejerciendo y por lo tanto casi todas vayan teniendo actividad temprana, ¿vale? Porque todas aquellas neuronas de alguna parte que no lleguen a estimularse, pues digamos, no se llegarían a desarrollar con facilidad, ¿vale? Y eso, por ejemplo, cuando ya el niño nace con algún problema, como puede ser, lo que decíamos, autismo, Asperger, síndrome de Rett u otro tipo de discapacidad intelectual, pues es clave para el trabajo, ¿no? Mientras se van formando las vainas de mielina en torno a las fibras nerviosas al final de la gestación y durante la primera infancia, van aumentando la eficacia en la transmisión de señales. Otro punto importante es que al desarrollarse los sistemas y los caminos cerebrales, las diferentes funciones gradualmente van adquiriendo una relativa localización en las áreas específicas del cerebro y algunas se lateralizan en uno o en los dos hemisferios cerebrales, como suele suceder, por ejemplo, con el lenguaje, que se nos va lateralizando hacia el lado izquierdo, pero que podemos llegar, digamos, un poco a trabajarlo para que pueda aparecer en ambos lados, ¿no? Pero aquí ya esos caminos ya van diciendo esta función va para el hemisferio derecho y esta función va para el hemisferio izquierdo. Luego, tenemos que tener en cuenta también que, dado que los distintos elementos del cerebro tienen sus propios picos de crecimiento y momentos diferentes, van a existir momentos sensibles en los cuales van a ser muy importantes las influencias ambientales. Las influencias ambientales también las vamos a ver y a percibir, ¿no? Tenemos un niño con una determinada situación problemática, si no es estimulado, aunque el cerebro esté en perfectas condiciones, la falta de estimulación, la privación de estimulación va a hacer que ese niño empiece a desarrollar con muchos problemas. Luego lo iremos viendo cuando entremos principalmente en el bloque, la temática de los problemas del aprendizaje, dificultades del aprendizaje, vamos a ir viendo ahí cómo la escasa estimulación sensorial va a provocar lo que llamamos el problema de aprendizaje por bajo rendimiento escolar. Y el último es que los periodos de reposo, durante los cuales el cerebro está menos ocupado en tareas externas, son igualmente importantes para el desarrollo. Es decir, que tan importante es estar activos como poder tener periodos de reposo. Por eso, en muchísimas ocasiones también podemos ver cómo el exceso de estimulación en aquellos padres y madres que están sobreimplicados en la tarea de estimulación de su hijo, al final pueden llegar a crear problemas importantes en el desarrollo un poquito para ir avanzando, 4 semanas después de la gestación, el cerebro del feto ya se empieza a formar, como hemos visto en la diapositiva anterior. En este periodo y más tarde a lo largo del embarazo es muy importante la de que la dieta de la madre contenga suficiente ácido fólico. La falta de ácido fólico puede limitar el desarrollo y en sus casos producir casos de espina bífida. Por eso en muchos casos de espina bífida o de otros tipos de problemas digamos, un poco relacionados con el ácido fólico, vamos a ver que tienen mucha relación y que están muy unidos, por ejemplo, a zonas de pobreza, ¿no? A zonas donde la madre tiene una alimentación escasa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al consumo de pescado y de otro tipo de productos que son fundamentales para poder conseguir desde la vitamina B12 hasta el ácido fólico y muchísimas más cosas. En los 4 meses siguientes, las células cerebrales se van formando, fijaros, a una velocidad de aproximadamente 250.000 células por minuto. Esto, fijaros, toda la cantidad de cómo se va desarrollando el feto, por 150.000 células por minuto. Posteriormente, la formación de nuevas células se ralentiza mientras un número elevado de interconexiones axónicas entre las neuronas se van estableciendo. Al tercer mes de gestación, el sistema nervioso está desarrollado para que se manifiesten reflejos como dar patadas o doblar los brazos. Es decir, aquí ya es cuando el cuerpo, la embarazada, empieza a sentir los primeros síntomas del niño, porque el niño ya pasa a ser un feto, ¿no? Ya pasa de embrión a feto, ¿vale? Y en el 4.º mes, los ojos y los oídos ya están conectados con el cerebro en desarrollo y el feto reacciona a los sonidos y a las luces brillantes. Por eso, por lo que se empieza a decir, hay esas corrientes, digamos, un poco ahora de estimulación
en las que nos dice que el poner unos cascos de música en la tripa de la madre embarazada, bueno, en la panza, ¿no? Como dice aquí, de la madre embarazada y demás, pues puede llegar a favorecer la música clásica, etcétera, pues puede llegar a favorecer el desarrollo del niño. En estos meses muchas neuronas van migrando hacia las metas finales desde el lugar donde se formaron. Esto es lo que llamamos en el proceso de desarrollo fetal, el proceso de la migración, ¿no? Es cuando, digamos, un poco todo el sistema neuronal se empieza a ir hacia diferentes partes del cerebro y entonces empiezan a ir desarrollándose mediante conexiones las diferentes áreas cerebrales. Y como vemos aquí, esta migración se orienta hacia las capas externas del cerebro, formando la corteza cerebral con una alta densidad de neuronas. 5 meses después de la gestación, los movimientos corporales del feto ya son más controlados y variados. Al sexto mes de gestación se desacelera considerablemente el crecimiento neuronal, mientras se crean muchas más conexiones entre ellas y mediante las múltiples dendritas, y ya cuando las dendritas empiezan a potenciar su actividad sináptica y por lo tanto a establecer y a ser claves para el desarrollo del niño. Y es donde se observa entonces el aprendizaje, ya que el feto empieza a manifestar acostumbramiento mediante reducción de las reacciones a estímulos repetitivos, como por ejemplo a los mismos sonidos, ¿no? Es decir, que meses antes, recordar en el cuarto mes, en el tercer mes, el niño reaccionaba a cualquier estímulo que le pudieras poner en la tripa, aquí ya se ha ido habituando, digamos, un poco a ese estímulo y las reacciones son un poquito menores. La alimentación de la madre en esta parte sigue siendo fundamental, ya que un suministro adecuado de los nutrientes es muy necesario para construir los componentes del sistema nervioso y existe un trabajo importante provocado por las toxinas y también elementos como el estrés, que tenemos que empezar a trabajar desde que la persona está embarazada, pero que se nos tiene que potenciar muchísimo y hay que controlarlo muchísimo más a partir del sexto mes de embarazo. Y durante las etapas finales de embarazo, que el número de neuronas comienza a disminuir, ya que la muerte celular elimina aquellas que no están involucradas en el desarrollo de las vías cerebrales. Vale, vamos a hacer aquí una paradita para pasar al chat, ¿vale? Vamos a ver. ¿Ves? Ahí va. Ahí, vamos. Bien. A ver. Uy, me he ido un poquito, perdonad, ¿eh? Son los problemas del directo. Voy al chat a leer los chats. Vamos a ver. Jorge, muy bien. Me dices, de este desarrollo me parece muy importante el estímulo y fijación de conexiones y aprendizaje premio a la poda neuronal al finalizar de la adolescencia. Cuando un niño es prematuro, por ejemplo, 7 meses, ¿cuál es nuestro papel como profesionales en la estimulación temprana del niño para alcanzar el desarrollo normal del niño a término? Bueno, aquí en esta parte, Jorge, cuando el niño, por ejemplo, te refieres a una pregunta que te hago. Bueno, claro, sí, perdona, con el niño es prematuro, exactamente, ya cuando el niño ha nacido. Que no, me había liado y no sabía si sabemos con el feto. El niño ya nace, está en el fenómeno de incubadora. Entonces, en ese momento, digamos que tendríamos como dos vías, ¿no? Por un lado, la vía que hace la incubadora, que es, digamos, un poco lo que podría hacer el vientre materno, ¿no? De poder dar proporcionar esa seguridad, ese calor y que digamos un poco, pues como hemos visto en la diapositiva esa de todos los cerebritos, pues en ese periodo de 7 a 9 meses, pues el niño siga teniendo, digamos, un poco ese desarrollo de la forma más similar a como hubiera sido el desarrollo normal, ¿no? Y por otro lado, si consideramos que esa incubadora es el vientre materno, tratar de estimular de la misma manera que si estuviéramos, si ese niño estuviera dentro del útero todavía, ¿no? Y eso quiere decir, pues que es muy importante, por ejemplo, yo recomiendo siempre la importancia de la música, ¿no? Es decir, que donde en la zona de incubadoras haya música, ¿vale? Que en la zona, que aparte de la música, se trabaje muchísimo el estrés de la madre, porque de una manera o de otra lo vamos a transmitir, el estrés de los padres también. Y si ya el niño, digamos, un poco ya ha salido de la incubadora, ya está en nuestras manos, ¿vale? Una vez que ya, porque por ejemplo, si hubiera nacido con esos problemas, está en incubadora, esos estímulos,
y cuando ya le tenemos en nuestras manos, en las manos de los padres y de las madres, lo principal es que empiece con muchísima estimulación táctil, ¿vale? Es decir, que el niño empiece a sentir el calor humano, las caricias, tener en cuenta que el área somatosensorial es una de las primeras áreas que se desarrolla en el cerebro del niño y que por lo tanto muchísimo tacto para que empiece a sentir esa relación, ese calor humano. Además, el tacto no solamente con nuestras manos, sino con diferentes elementos. Imagínate, por ejemplo, como podría ser una pluma suave, un peluche, ¿vale? Para que de esa manera el sistema propioceptivo del niño vaya captando diferentes estímulos, ¿no? Al mismo tiempo, podemos ir presentándole también estímulos auditivos y visuales para ir viendo un poco cómo puede ir trabajando todo el tema de la orientación, ir viendo si va captando bien esos estímulos de vista y de oído. Y sobre todo es muy importante ponernos en las manos de un pediatra, porque en esta primera parte, en esos meses de 7 a 9 meses, aunque ya el niño está vivo y está con nosotros, pero es muy importante controlar todo, intentar controlar al máximo el número de variables como si estuviera en el útero materno. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, Jorge? Vale, muy bien. Voy a disminuir otra vez el chat. También, lo que pasa es que la estimulación con mascotas depende, porque, hombre, si es un perrillo de estos, la estimulación, yo soy muy forofo, bueno, forofo es como, aquí sería fan, ¿no? Es como que me gustan mucho las mascotas, ¿no? Principalmente los perros y los gatos, los adoro, una mascota, ¿no? Entonces, también podría ir bien, pero de una forma controlada, ¿no? Porque al fin y al cabo, con la mascota, lo que vas a trabajar también sería el tacto. Es decir, imagínate, por ejemplo, que tienes un perro y, pues, por ejemplo, le pones al niño en contacto con el perro de una manera controlada, estamos trabajando el tacto. De la misma manera que si, por ejemplo, tú a tu hijo 7 mesino o recién nacido, pues, por ejemplo, te le tumbas en tu panza para que pueda dormir, ¿no? Eso sí sería muy importante. Todo lo que sea estimulación, pero en estas primeras partes, principalmente estimulación a través del tacto, porque es el área del sentido más desarrollado. ¿Vale? Bueno, pues voy a minimizar el chat, continúa igual que ahora, 3, 4 diapositivas y lo veo, ¿vale? Continuamos. Muy bien. A ver. Eh, aquí, aquí, aquí está. Vale, muy bien. Bueno, pues continuamos entonces con esto, ¿vale? En el periodo prenatal, la fase embrionaria abarca desde el momento de la fecundación más o menos hasta la 10ª semana de gestación. En esta etapa es la etapa de placa, que abarca el momento de la fecundación hasta la 2ª semana de gestación, y la etapa embrionaria, ¿vale? Que iría desde lo que es el dicho embrión, que se prolonga desde la 3ª a la 10ª semana. Y a partir de las 10 semanas de gestación, ya el término embrión se sustituye por el término feto, ¿vale? Que ya digamos es cuando, por ejemplo, fijaros, ¿no? En la ley esta polémica de la ley del aborto, la ley que tenemos nosotros aprobada en toda Europa, una persona puede interrumpir su embarazo hasta la semana 10, ¿vale? Que es justo cuando se considera que más o menos entre las 10 y las 12 semanas es cuando se pasaría de ser lo que es un embrión a ser ya un feto y por lo tanto ya pues a tener esas características claves y ese desarrollo en el cual ya no se podría interrumpir el embarazo, ¿vale? Fijaros que a mí me gusta siempre comentar este tipo de cosillas para luego poder comprender un poquillo mejor pues, las leyes, ¿no? Cuando uno hace una ley, dice, ¿por qué 10 semanas? ¿Por qué 12 semanas? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 6? Bueno, pues es porque en los diferentes estudios nos marcan estos 10. Luego ya aparte estaría el sistema de valores que cada uno de nosotros pueda tener, ¿no? Pero a nivel neurológico sería justo en ese punto cuando se establece ese corte. La fase fetal, por lo tanto, se va a iniciar en este momento y va a finalizar en el nacimiento. La duración gestacional debe ser superior a 37 semanas, inferior a 42, con una duración media de 40 semanas y un embrión de 30 días ya mide 5 milímetros, a los 3 meses mide 18, a los 7 meses 35 y al nacer unos 50 como media. Y algunas alteraciones propias del desarrollo del embrión pues pueden provocar déficit neurológicos, neuropsicológicos, cognitivos,
y provocando malformaciones severas en algunos casos. Y durante el periodo embrionario se van a producir el embrión en 4 etapas. La primera etapa es la que llamamos la mórula, la blástula, la gástrula y la más importante de todas, porque es la culminación, que sería la neurula, ¿no? Que es donde, digamos, un poco se empieza a desarrollar el tubo neural que va a dar lugar al sistema nervioso central, es decir, médula espinal, encéfalo, ¿vale? Y que va a constituir, por lo tanto, el origen del sistema nervioso periférico, ¿vale? Voy a quitarme un poquillo las gafas que ando aquí, ¿vale? Bien. Por lo tanto, en esa fase neural que da lugar al desarrollo del tubo neural y a la aparición del sistema nervioso central y periférico, ¿vale? El sistema nervioso central está compuesto principalmente por el encéfalo y por la médula, ¿bien? Y el encéfalo pues tiene muchísimas partes, aquí vamos a ver muchas clasificaciones, ¿vale? Pero básicamente estaría clasificado por el tronco del encéfalo y sus diferentes áreas, el cerebelo, y lo que sería, digamos, un poco toda la parte de encéfalo, que sería la corteza cerebral. Luego, a partir de ahí, iremos viendo ahora a lo largo elementos como el mesencéfalo, el diencéfalo, etcétera, que ya sería, digamos, un poco las diferentes partes y estructuras del desarrollo del sistema nervioso central. Y por otro lado, el sistema nervioso periférico, que se va a poder dividir en 2 grandes áreas, que sería el sistema nervioso somático, que es el que a través del cual van a estar representados los diferentes nervios, tanto espinales como craneales, y el sistema nervioso autónomo, ¿vale? A través del sistema nervioso simpático y parasimpático. Todo esto es toda la gran raíz de nuestra organización del sistema nervioso, ¿vale? Y todo este desarrollo es clave para que el niño pueda llegar a tener una vida activa, una vida con un funcionamiento cognitivo importante y, por lo tanto, potenciar una vida independiente. El sistema nervioso central es el encargado de recibir y de procesar la información y es el encargado de iniciar las respuestas ante los diferentes estímulos que nos vamos a encontrar en el medio ambiente. La médula espinal va a ser un elemento clave porque es el que va a conducir las señales desde el cerebro y va a controlar todas las actividades reflejas. Y por otro lado, el área del encéfalo, que es el que va a recibir y procesar toda la información sensorial, iniciar la respuesta, almacenar la memoria, generar pensamientos y emociones, generar los procesos de sueño, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el sistema nervioso periférico, que es el que va a transmitir las señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Es decir, el sistema nervioso periférico, ejemplo, situación de estrés, tengo miedo, salgo corriendo, ¿vale? El miedo lo analizo en la zona de la corteza, principalmente en el área dorsolateral del lóbulo frontal, y se me activa el sistema nervioso periférico, que activa mediante la reacción del miedo, hace que mi respuesta motora sea salir corriendo o huyendo de ese estímulo que me está provocando malestar. Por lo tanto, aquí vamos a tener principalmente lo que vimos antes, las neuronas motoras y las neuronas sensitivas, y dentro de lo que serían las neuronas motoras, serían las que controlarían las actividades de los músculos y las glándulas, y tendríamos el sistema nervioso somático, que controlaría los movimientos voluntarios y que activaría todo el músculo esquelético, y por otro lado el sistema nervioso autónomo, que en el cual pues, controlaría las respuestas involuntarias y las influencias en los órganos, glándulas y músculo liso. Y el sistema nervioso simpático es el que prepara el cuerpo para situaciones de estrés o actividad física, como pelear o huir, y el parasimpático es el que producimos cuando se nos produce una relajación, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, el niño está nervioso, tiene miedo, llora, activación del sistema nervioso simpático. Le metemos música clásica, trabajamos desde el mindfulness, desde la estimulación, le damos un abrazo para que sienta el tacto, disminuye el estrés, toda esa percepción activa el sistema nervioso parasimpático. Cuando se activa el parasimpático, se desactiva el simpático, ¿vale? Por eso digamos un poco que esas serían las reacciones de lo que es el circuito de activación del estrés y desactivación del estrés. En cuanto a la médula espinal, pues aquí lo tenemos. Sería, digamos, un poco todo la parte encargada de la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿vale? Aquí con las vértebras, los discos intervertebrales, ¿vale? Fijaros cuando aquí hay un pinzamiento en este disco intervertebral es cuando se producen las llamadas hernias de disco, ¿vale? Que tantísimo pueden llegar a doler a una persona, la parte de la médula, etcétera, ¿no? Las funciones de la médula son muy importantes porque es el encargado de transmitir la información sensorial y motora. Y por la médula espinal es el núcleo
de relevo de las neuronas y fibras nerviosas que están presentes en nuestro cuerpo. Esto también, pues como vemos aquí, pues quiere decir que tanto cuando el cerebro da una orden de que se realice una acción, esta información pasa primero por la médula y luego es la médula la que lo envía a los diferentes áreas, tanto del músculo del cerebro, para que la procese. La médula también es clave en el procesamiento de la información y es clave en la reacción inmediata, en la aparición de los reflejos, ¿vale? Fijaros que el niño, nada más nacer, todos los reflejos de presión palmar, presión plantar, paratonía, etcétera, pues los va a tener muy activo, porque en esa parte la médula del niño es muy activa, ¿no? Y como acabamos de decir aquí, en ocasiones la médula espinal produce por sí misma una actuación sin que la información haya sido transmitida al cerebro, ¿no? Y estas actuaciones son las que conocemos como reflejos. Algunos elementos es que la médula tiene sustancia blanca, tiene sustancia gris. La sustancia gris se va a componer principalmente de los cuerpos nerviosos y de las sustancias que están compuestas principalmente por sus fibras, por eso por lo que le da ese tono grisáceo. Ocupa el 40% del cerebro, mientras que la sustancia blanca ocupa el 60% del mismo. La sustancia gris tiene un color grisáceo debido a los núcleos grises a los núcleos grises de las células, y la mielina sería la responsable de la apariencia blanca, de la sustancia blanca, ¿no? De ese 60% de la parte blanquecina de nuestro cerebro, que es el que viene proporcionado por la mielina, que la etapa de mielinización es muy importante en el desarrollo del niño. Por otro lado, el procesamiento de la información se realiza en la materia gris, mientras que la materia blanca permite la comunicación de las diferentes zonas de la materia gris y entre la materia gris y la blanca del cuerpo. Y la sustancia gris no tiene absolutamente vainas de mielina, mientras que la sustancia blanca está totalmente mielinizada. Prácticamente la sustancia gris controlaría toda la parte del cerebro relacionado con el control muscular, la percepción sensorial, la memoria, las emociones, el habla, la toma de decisiones, el autocontrol, y se dividiría en tres columnas, que serían la gris anterior, la posterior y la lateral. ¿Eh? En cuanto a la sustancia blanca, es blanca, como he comentado antes, porque va a contener la mielina, se encuentra con más facilidad en las estructuras internas del cerebro, y la principal función de la sustancia blanca es la correcta transmisión de la información cerebral y permite al ser humano, pues, trasladar los impulsos electroquímicos emitidos por el cerebro al resto del cuerpo. Y tiene relación con los diferentes elementos, tanto cognitivos como emocionales. Por lo tanto, es clave para el control del sistema de toda nuestra cognición, ¿vale? Y afecta en gran parte a la memoria y al aprendizaje, así como a la gestión de los recursos cognitivos. Dentro de la médula vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Que es un elemento realmente clave, pues, por ejemplo, pues, para poder detectar posibles problemas o patologías en el nacimiento del niño y en las sedes del niño. Ahora mismo el líquido cefalorraquídeo es clave. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, una punción lumbar es una de las mejores herramientas que hay ahora para poder llegar a predecir si una persona va a tener la enfermedad de Alzheimer o no, con una media de hasta 15 años antes de que pudiera llegar a producirse los primeros síntomas de deterioro cognitivo. El líquido cefalorraquídeo está presente en el sistema nervioso, tanto a nivel del encéfalo como de médula espinal, y realiza las funciones como es la protección, el mantenimiento de la presión intracraneal y el estado de la salud. Se encuentra en el espacio subaracnoideo, es decir, entre las aracnoides y la pía madre, es clave y en los ventrículos cerebrales. Y se trata de un líquido transparente de una importancia clave para la conservación y buena salud del cerebro, ¿vale? Con una composición muy similar al plasma sanguíneo. Sus funciones permiten, esto es muy importante, que el cerebro se mantenga en flotación y que dentro del cráneo, reduciendo en gran medida su peso. Es decir, es como que está flotando. A mí me gusta mucho explicarle esto a mis alumnos de biología, de psicobiología en primero de carrera, diciéndoles que es como si fuera la bomba de aire de un balón de fútbol, ¿no? Y que es lo que permite, digamos, un poco la capa exterior del balón de fútbol, es como si fuera el cráneo, y lo que hay dentro, donde le metemos más presión para que el balón esté más duro, para que el balón esté más blando, sería esta parte, digamos, un poco del líquido cefalorraquídeo. Dicha flotación, la flotación que hemos comentado del cerebro, permite la amortiguación, por ejemplo, ante las agresiones, ante los golpes, ante los movimientos, ¿vale? De ahí la importancia que tiene, por ejemplo, cuando se produce un traumatismo cráneoencefálico, ¿vale? Y mantiene la presión intracraneal, haciendo que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña.
y protege al sistema nervioso, también el líquido cefalorraquídeo, de la toxicidad, ¿no? De los agentes tóxicos. Y es clave para el transporte de hormonas. Los trastornos asociados al líquido cefalorraquídeo serían la hidrocefalia y la hipotensión intracraneal. La hidrocefalia es uno de hidrocefalia y también la microcefalia, ¿vale? Tanto por exceso como por defecto, luego lo veremos, la macrocefalia y la microcefalia. En la hidrocefalia, la presión excesiva del líquido cefalorraquídeo provoca una presión del cerebro contra el cráneo. Algunos de los elementos que pueden causar son tumores, infecciones o traumatismos, pero también es frecuente encontrar hidrocefalias congénitas, es decir, presentes desde el momento del nacimiento. Y puede causar dolores de cabeza, vómitos, deterioro cognitivo, problemas de coordinación, doble, etc. En cuanto a la hipotensión, es un déficit o un exceso de líquido cefalorraquídeo que puede causar que la presión que sufre el cerebro dentro del cráneo sea excesiva o demasiado baja como para permitir un buen funcionamiento. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a entrar, antes de entrar con lo que sería el sistema nervioso periférico, vamos a hacer un breve repaso al chat. ¿Vale? Vamos a ver, un momentito. A ver, a ver. Ahí. A ver. Chatear. Vamos. Muy bien. Vale, vamos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Vale, parece que no hay ningún comentario, ni ninguna. Vale, bueno, pues entonces continuamos con la explicación. Bien, vamos a continuar. Vale. Bueno, entramos ya con lo que sería el desarrollo del sistema nervioso periférico. Hemos estado viendo, recordad, la parte neuronal, la parte de desarrollo embrionario, parte del desarrollo fetal, de ahí veíamos el tubo neural, que daba lugar a la aparición del sistema nervioso central, ¿vale? Y con la médula y el encéfalo, ¿vale? El encéfalo le vamos a ver luego, ya hemos visto la médula, y ahora entraríamos con el sistema nervioso periférico. Un sistema consistente en 31 pares de nervios espinales o raquídeos y 31 pares de nervios espinales y 12 craneales. Vale. Aquí los tenemos, el sistema nervioso somático, 31 nervios espinales, 12 nervios craneales. El sistema nervioso está formado por los 12 pares de nervios craneales, quienes directamente se conectan con el cerebro. Aquí vamos teniendo los 12, y esto es clave para el desarrollo cerebral. Vamos a ver que a través de estos 12 nervios de pares craneales, el niño va a poder comenzar, gracias a este desarrollo, a poder oler, poder tocar, poder controlar la cara, poder controlar la ingesta, ¿vale? Poder controlar los ojos, poder controlar el movimiento de los ojos, etc. ¿Vale? Los números indican el orden en el que nacen los nervios del encéfalo, desde anterior a posterior, y el nombre de su distribución o función. Por lo tanto, tenemos los nervios craneales que emergen de la nariz, en la parte 1, los ojos, el 2, del tronco del encéfalo, del nervio craneal 3 al 12, ¿vale? Y la médula espinal, una parte del 11. El nervio olfatorio, primer par craneal, nace de la nariz, se origina, como vemos aquí, en la mucosa olfatoria y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es el de la olfacción. Fijaros que todo esto es clave cuando hablamos, por ejemplo, de estimulación multisensorial en el niño de 0 a 3 años. Es decir, digamos un poco el sistema, este sistema nervioso, estos 12 pares craneales están ahí, se han terminado de formar, y por lo tanto tenemos que aprender a ir estimulándoles, ¿vale? El primer nervio. Segundo, el par craneal, el nervio óptico, se origina en la mucosa olfatoria y termina en el bulbo olfatorio. Perdón, este lo he puesto mal, ¿vale? Se inicia en el tubo retinal y acaba, digamos, un poco en la retina de los ojos, ¿vale? Y permitiría, digamos, un poco, pues, poder verlo, cuando el niño, digamos, un poco empieza a percibir la realidad y empieza a percibir el mundo. El tercer par sería lo que es el nervio ocular común. Fijaros aquí lo que es toda la ruta de cómo van haciendo desde principalmente las áreas más del interior del cerebro
hasta que va culminando hacia la retina y sería, por lo tanto, un nervio mixto, aunque principalmente sus características es la motora. La función motora somática permite el movimiento del párpado y de determinados movimientos del globo ocular. Ahora pasamos al nervio 4, 5 y 6, ¿vale? El nervio patético, que es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. El nervio trigémino, un nervio clave de formación mixta, y es la porción sensitiva que transmite las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y propiciación de la cara. Por ejemplo, cuando nos duele una muela, cuando nos ponemos muy rojos, por ejemplo, por una situación de vergüenza, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, es la porción también inerva los músculos de la masticación. El 6, estopar, que sería el nervio motor ocular externo, que es un nervio mixto, aunque principalmente motor, y cuya función permite controlar el globo ocular. El nervio 7, el par craneal 7, que es el nervio facial, y que incluye la porción sensitiva del transporte de la sensibilidad gustativa de los músculos anteriores a la lengua, la porción motora parasimpática que inerva las glándulas salivales y lagrimales, o la musculatura de la mímica facial, ¿no? Cuando hacemos mímica con la cara. El octavo, que sería el nervio auditivo, que sería, digamos, un poco un nervio mixto, principalmente sensorial, y que la función es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y de la audición. El noveno, que sería el glosofaríngeo o noveno par craneal, que sería un nervio mixto, y cuya porción sensorial pues transporta la sensibilidad gustativa de un tercio de la parte posterior de la lengua, y la porción motora semántica. Esta somática que inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución. Es decir, esta parte glosofaríngea sería la encargada cuando, digamos, un poco la masticación pasa de la fase voluntaria a la fase involuntaria y elevamos, digamos, un poco el volumen de comida para facilitar la ingesta. El décimo nervio es el nervio vago, que es uno de los nervios más importantes y cuya función sensorial pues, facilita transportar la sensibilidad de la epiglotis, la faringe, es como estímulos que permiten el control de la presión arterial o la función respiratoria, y la porción motora somántica que inerva los músculos de la garganta y del cuello, permitiendo la deglución, la tos, la fonación, etcétera, ¿no? La porción motora parasimpática pues, va a inervar la musculatura lisa de los órganos digestivos, como el miocardio o las glándulas del tubo digestivo. Y finalmente, el nervio 11 y el 12, el nervio 11 espinal o par craneal, que sería un nervio mixto, principalmente motor, que inerva los músculos deglutorios y que permite el músculo del trapecio y el esternomastoideo, ¿vale? Y el nervio 12, que sería el hipogloso, que permitiría la musculatura lingual. ¿Vale? Bueno, voy a ver si, antes de entrar en los nervios espinales, igual voy a ver si hay alguna cosilla en el chat. ¿Vale? Bien, vale, no hay ninguna pregunta en el chat. ¿Vale? Bueno, pues entonces continuamos con los nervios espinales. Y aquí tendríamos los 31 nervios de pares espinales, que estarían divididos en 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un nervio coccígeo, ¿vale? Bueno, los nervios los vamos a tener del C1 al C8, van a controlar las señales que van de la parte de detrás de la cabeza, al cuello, a los hombros, brazos, manos y diafragma, ¿vale? Los torácicos, que iría del T1 al T12, que controlarían las señales que van de los músculos torácicos a ciertos músculos de la espalda y partes del abdomen. Las lumbares, que controlan las señales que van a partes inferiores del abdomen y espaldas, nalgas y algunas partes de los órganos genitales externos. Y los sacros, que controlarían las señales que van desde los músculos a las partes inferiores de las piernas, pies, etcétera. Y el nervio coccígeo, que transmite la información sensitiva a través de la regulación inferior de la espalda. Bueno, aquí os voy poniendo, ¿vale? Sencillamente, esto lo vamos a pasar para poder ir entrando ya en lo que serían las áreas del tronco del encéfalo y demás, ¿vale? Pero básicamente, aquí los vemos, los nervios espinales cervicales, con sus diferentes acepciones, ¿vale? Y, por ejemplo, fijaros que esto es muy importante porque en los casos de lesiones medulares, en función a la parte donde nosotros suframos una lesión, o más alta o más baja, es decir, o más cervical o más lumbar, etcétera, pues podríamos tener unas acepciones u otras, ¿no?
Por ejemplo, aquí fijaros, el C1 es la raíz con más nerviosa, se dirige o inerva todas las arterias que irrigan el cerebro, los nervios de la cara, el oído medio, su comprensión e irritación, el C2 que inerva el nervio óptico y auditivo, el C3 que inerva el oído externo, 4 la boca, el 5 las cuerdas vocales, el 6 los músculos de los hombros, el 7 las tiroides, ¿vale? Y aquí fijaros, las lesiones que podríamos tener, ¿vale? Aquí os pongo, por ejemplo, lo que podrían ser las áreas que inervan, fijaros, desde el C1 hasta el C7, ¿vale? Incluso las tiroides, etcétera, y los síntomas, ¿vale? Desde alteraciones, por ejemplo, en la C1, como pueden ser dolores de cabeza, nerviosismos, insomnios, etcétera, ¿vale? Hasta la C7, que podrían ser tiroides, bocio, tortícolis, etcétera, 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 ¿vale? Los torácicos, que inervarían desde el brazo, mano, esófago, el corazón, el T2, el T3 los pulmones, el T4 la vesícula, el T5 el hígado, el T6 el estómago, el T7 el páncreas, el T8 el bazo, el T9 las glándulas renales, T10 y T11 el riñón y T12 intestino grueso y delgado. Esto va a ser fundamental, por ejemplo, cuando lo relacionamos con los síntomas de ansiedad, por ejemplo, en los niños, ¿no? Y en los cuales pues, podemos ir viendo cómo en esos síntomas de ansiedad del niño y del adulto, pues en función a cómo se nos va distribuyendo a través del sistema nervioso simpático, vamos a ir teniendo, digamos, alteraciones en prácticamente todas estas áreas. Y aquí igual, ¿vale? Lo que iría inervando cada una de estos nervios torácicos, ¿no? Y las características de problemas de la enfermedad tos, funciones, bronquitis, diabetes y úlceras, por ejemplo, en el T7, alergias urticarias en el T9, y toda la relación, fijaros, que tiene toda esta parte con lo que sería lo que podríamos denominar los trastornos psicofisiológicos. En cuanto a los lumbares, recordad los célebres lumbagos, ¿no? De dónde nos vienen. Pues la L1, al igual que la T12, inerva el intestino delgado y grueso, apéndice, abdomen y pierna superior, órganos sexuales, útero, vejiga y rodilla, la L4, el próstata y la L5, tobillos y pies. Aquí lo tenemos igual, como se irían enervando, ¿vale? Todo esto lo estoy pasando rápido porque lo vais a tener, lo tenéis aquí en el PowerPoint y lo podéis ir viendo, pero fijaros desde los calambres, dificultad para respirar, varices, problemas de vejiga, dolores de rodilla, ciática, ¿vale? Los nervios sacros, ¿vale? Que se dividen en los tramos inferiores de la porción medial, el nervio ciático que finaliza en el nervio tibial, por lo tanto cuando te da la ciática apenas te puedes mover de la silla, y los ramos posteriores que formarían la porción lateral del ciático, cuya rama final es el nervio peroneo. Y también es clave los huesos sacros pues, para el control del ano y de las esfínteres. ¿Vale? Aquí tenemos las partes, espalda del ciático, como los dolores de espaldas, falta de circulación, hemorroides, etc. Y por último, el cocígeo, que es el que controlaría principalmente el recto y el ano y que, digamos, un poco sería el final de la espina dorsal y, pues bueno, lo notamos mucho sentados. Algunas de las lesiones que podemos llegar a tener, lesiones medulares, ¿vale? Si fijaros, por ejemplo, desde la C4, de la cervical 4, por ejemplo, hasta la lumbar 4, cómo se nos iría quedando el cuerpo de alterado, ¿no? Y tenemos la C4, en la C5 nos afectaría principalmente, dejaría una lesión en C4, pues nos dejaría totalmente tetrapléjicos a todos los niveles, pudiendo mover prácticamente solamente la cabeza y el cuello. En C5, ¿vale? Podríamos tener sensibilidad en algunas partes, pero prácticamente la tetraplegia también sería total. Afectación en la C6, en la C7. Fijaros ya, por ejemplo, en la T1, ¿vale? Pues en la torácica, cuando ya digamos un poco, pues empezamos a poder tener movilidad en los brazos, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Hasta poder llegar a las alteraciones lumbares. Esto es muy importante, por ejemplo, en accidentes de tráfico, traumatismos craneoencefálicos, etcétera, ¿vale? Y aquí, a modo de resumen, en esta diapositiva, que a mí la verdad es que me encanta, esta diapositiva la saqué de un manual de biología, de psicobiología de la UNED, que está fenomenal, ¿vale? Y en el cual, pues bueno, pues nos viene, como vamos viendo, todos los nervios espinales y su diferente correlación con las patologías y el abdomen, ¿vale? Y esta es una diapositiva que yo recomiendo, yo utilizo mucho, por ejemplo, cuando tengo que hacer psicoeducación con padres. Y, por ejemplo, para poder explicar la espina bífida, que se forma ahí al final de la médula, etcétera, es algo que funciona realmente bien, ¿vale? Esto lo pasamos. Una de las alteraciones, de los problemas más importantes en lo que sería la columna vertebral, sería la aparición de la espina bífida, que sería una enfermedad congénita de la columna vertebral
de la columna vertebral, consistente en que en el canal vertebral no se cierra y se deja un hueco en la región lumbar, o en la región sacrolumbar posterior, ¿vale? Provocando, digamos, un poco este fenómeno y esta forma, ¿no? En lo que es la espina bífida abierta o por dentro la espina bífida cerrada, ¿no? Afecta aproximadamente a un 3% de los nacidos, con mayor prevalencia de niñas y en raza blanca. Las causas todavía pues, no están bien determinadas, parece que son factores ambientales y sobre todo también factores nutricionales como el ácido fólico, etcétera, ¿vale? No es necesariamente, no es hereditaria, lógicamente hay una importante carga genética. Sí se ha demostrado que en algunos casos su aparición está realizado con el déficit de ácido fólico antes y durante el embarazo y puede producir parálisis de que varía desde un ligero estremecimiento hasta la parálisis completa de los miembros, ¿no? Y plantea además pues, problemas de control de esfínteres debido a la incontinencia vesical y rectal. En aproximadamente, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, un 20% de los casos se dan problemas de circulación del líquido cefalorraquídeo que puede dar lugar a la aparición de hidrocefalia asociada a la espina bífida. Los tipos de espina bífida que podemos tener sería la espina bífida abierta, en el cual el canal neuronal está expuesto al exterior, y los arcos vertebrales y la piel no se desarrollan correctamente. La mielomeningocele, que se caracteriza principalmente por un segmento de médula mal formada, unido a células epiteliales que forman una hernia dorsal. El meningocele, que se manifiesta como el tipo anterior, pero la bolsa no contiene células nerviosas. La espina tumoral, que sería que la hernia está constituida por un tumor graso, y la espina bífida oculta, que se caracteriza por la ausencia de fusión de una o más vértebras, ¿vale? Y que no suele entrañar un signo motor clínico. Aquí podemos ver, por ejemplo, la espina bífida abierta, ¿vale? Lo que sí, y aquí fijaros lo que sería una columna normal con el meningo, ¿vale? En el cual, digamos, un poco no hay esa estructura que hemos comentado anteriormente, y en el ay, joder, qué palabra más difícil, ¿eh? Mielomeningocele, ¿vale? Donde, como podemos ver, la célula no contiene las cápsulas nerviosas que lo van rodeando, ¿vale? Bueno, vamos a ver si hay algún mensajillo por chat. A ver. Aquí parece que hay un chat. Aquí, Jorge. Bien. Es frecuente en pacientes con trastornos de ansiedad y estrés ver manifestaciones somáticas como dolores de lumbar de repetición. Sí, Jorge, es muy normal. Ahora lo vamos a ver muy claramente cuando empiece a comentar un poquito la relación entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Cuando nosotros nos desarrollamos estrés, cualquiera de nosotros, por ejemplo, tú o yo, desarrollamos situación de estrés, tenemos tres fases. Una fase que llamamos la fase de alarma, que es cuando nos ponemos en predisposición, en acción, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos empezado la videoconferencia de hoy y estamos un poquillo preocupados de que saliera bien, de que la conexión salga bien, ¿vale? Y todo esto, esa sería una fase de alarma, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la fase de resistencia sería ahora, tanto por mi parte, que estoy dando la conferencia, como por la tuya, que estás ahí escuchando atentamente, y estamos en esa fase de resistencia en la que estamos sometiendo a nuestro organismo a una fase de estrés, ¿no? Y mantenido en el tiempo. Y luego viene la fase de agotamiento, que será ya cuando acabemos la videoconferencia y podamos seguir haciendo nuestro resto del día y, por lo tanto, tu cuerpo descanse. ¿Cuál es el problema del estrés? Que cuando esa fase de resistencia, imagínate, en lugar de durar este par de horas la videoconferencia, nos tiramos aquí 25 horas o tuviéramos que hacer todos los días videoconferencias, nuestro cuerpo estaría sometido a una situación de estrés que no puede mantener. Y es ahí cuando empieza a reaccionar nuestro sistema nervioso periférico, con una activación de las áreas simpáticas, y por lo tanto lo que va a hacer es activar, ¿vale?, todas las áreas más débiles de nuestro organismo. Por lo tanto, si por ejemplo tu parte débil es el estómago, el estrés te afectaría al estómago, ¿vale? Si te afecta, por ejemplo, tu parte es en la cabeza, serían dolores de cabeza. Si lo llevamos, por ejemplo, al caso de la espina bífida, fíjate que hemos visto que muchos de estos niños lo que van a tener es mucho problema para controlar las esfínteres. ¿Qué va a suceder? Que, por ejemplo, esa va a ser su parte débil. Si un niño con espina bífida sufre importantes situaciones de estrés, imagínate, por ejemplo, en la escuela, va a ser que le sea más difícil poder controlar
esas esfínteres, ¿vale? Porque, digamos, un poco la tensión se le puede llegar a almacenar ahí y, por lo tanto, hacerle muchísimo más vulnerable a lo que realmente es. Y lo que comentas de la somatización, seguro que tú como médico has visto en consulta muchas personas que te han llegado y que tras hacerle pruebas ves que prácticamente no hay nada físico, bueno, que físicamente están más o menos bien, pero que tienen un estrés importante y que empiezan a aparecer pues desde psoriasis, alopecia, problemas digestivos. Hay una alta relación, por ejemplo, no sé si te ha llegado alguna vez a consulta alguna persona con síndrome de Crohn, con la enfermedad de Crohn, la del intestino. Pues tú fíjate que a mayor estrés, más problemas, por ejemplo, para poder controlar a nivel farmacológico y a todos los niveles, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, Jorge? Exacto, exacto. Por eso técnicas como por ejemplo mindfulness, como por ejemplo control de ansiedad, es muy importante. Por ejemplo, a nosotros en consulta en psicología, cuando nos llega una persona con un alto nivel de estrés, las primeras sesiones, prácticamente las primeras 2 sesiones, aparte del trabajo que podamos hacer de anamnesis y demás, es darle buenas pautas de relajación. Incluso yo, por ejemplo, les suelo dar una grabación que les suelo hacer a ellos en directo, ¿no? Pues, cuando llegan a consulta, cojo la grabadora, me grabo haciéndole relajación y se lo suelo dar para que ellos lo vayan enseñando, lo vayan ensayando en casa, ¿vale? Principalmente trabajando la relajación cuando aparecen los problemas o las distorsiones cognitivas apareciendo. En los niños, pues muy importante, el afrontamiento y el manejo del estrés desde principalmente en la escuela primaria. Aunque si podemos empezar antes, a partir de 0 a 3 años, mucho mejor, pero si no, a partir de los 3 años el manejo del estrés es muy importante y es una habilidad social importante. Pues sí, al principio, claro, tú ten en cuenta que lo que tú comentas, ¿no? Claro, al principio lo que no tenemos es cognición, ¿vale? Entonces, vamos a tener que utilizar mucho símbolo y mucho juego. Por ejemplo, en psicología tenemos cosas como lo que llamamos la manta mágica, ¿no? Que es para tirarte al suelo. Yo siempre digo que, por ejemplo, los psicólogos que hemos trabajado con niños, y aquí, por ejemplo, en el grupo, si recuerdas, el otro día, dentro del curso, había varias compañeras que eran psicólogas educativas, psicólogas infantiles, y yo siempre digo que los psicólogos educativos e infantiles, o los que trabajamos, por ejemplo, como en mi caso también con discapacidad intelectual, tenemos que ser muy payasetes, porque tenemos que trabajar un poco todas estas funciones que son muy importantes. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, Jorge? Vale. Voy a salir un momentito porque se me está quedando el ordenador sin batería. Vuelvo en medio minuto. Voy a coger el cargador. Vale, ya estoy por aquí otra vez. Vale. Bueno, ya estoy por aquí otra vez. A ver. Bueno, pues continuamos. Vamos a entrar con lo que sería el desarrollo del sistema nervioso simpático. A ver. Vale. Sistema nervioso simpático y parasimpático sería todo esto, ¿vale? Fijaros lo que comentábamos antes, ¿no? Con la pregunta que me hacía Jorge sobre la somatización de determinados aspectos y su importancia, fijaros aquí, con todo lo que serían los nervios cervicales, torácicos, lumbares, etcétera, ¿vale?
Fijaros, sistema nervioso simpático activa todo el organismo, el parasimpático desactiva, ¿vale? Es decir, estrés simpático, relajación parasimpática. Está formado por una cadena de ganglios, se conecta a la médula espinal mediante neuronas preganglionares y postganglionares. Y digamos un poco las neuronas preganglionares son aquellas que conectan a la médula espinal y al ganglio, funcionando generalmente a partir del neurotransmisor conocido como acetilcolina. Claro que aquí ya empezamos a tener otro neurotransmisor. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante en los procesos cognitivos y en procesos como la memoria. Y en lo que se refiere a las neuronas postganglionares que conectan el ganglio con los órganos diana. Fijaros, estos órganos diana son los que se nos van a activar principalmente ante situaciones de estrés. El sistema nervioso simpático, la actuación se produce a partir de la emisión de noradrenalina, otro neurotransmisor importante. Fijaros aquí, este nervioso simpático, todas las cosas que va a estar conectando el ojo, el corazón, el horno branquial, el estómago, el riñón, el intestino grueso, la vejiga urinaria. Y actúa, el simpático es el que va a actuar en casos de urgencia y de estrés. Acelera y desacelera, acelera el pulso nervioso y la respiración, la dilatación pulmonar, frena la digestión, aumenta la presión arterial, hace que la sangre llegue al cerebro del corazón en mayor cantidad al cerebro, piernas y brazos, con lo cual puede aumentar, por ejemplo, los problemas de accidentes cerebrovasculares, etcétera. Hace que aumente los niveles de azúcar en sangre, facilita la segregación de adrenalina, noradrenalina y también del cortisol, ¿vale? Por la estimulación, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales de los riñones. El reflejo ocular, la dilatación popular, detiene la excreción y favorece la eyaculación y el orgasmo. Se origina principalmente en el bulbo raquídeo y es el núcleo cerebral que va a controlar las funciones más importantes vitales a nivel inconsciente. En cuanto a la región torácica, en el tórax se encuentra una docena de ganglios que van a inervar los órganos situados en las zonas correspondientes, por ejemplo, pulmones, corazón, tubo digestivo, la región lumbar como el bazo, el hígado, el diafragma y el estómago, entre otros, y la región pélvica en la que se pueden encontrar ganglios que nos van a inervar el recto y la vejiga, ¿no? Y de estos aspectos, de estos salen otros plexos secundarios como la vesícula, la próstata, la vejiga, el clítoris. El sistema nervioso simpático se denomina también toracolumbar por su origen en la T1 a la L3 y son el origen de las fibras preganglionares. En cuanto al parasimpático, lo que nos va a llevar es a la desactivación. Es decir, este es el que se nos va a activar mediante la relajación. Genera estados de reposo, permite al organismo poder ahorrar o recuperar energía, provoca una relajación en el cuerpo, participa en la realización de la digestión y la respuesta reproductiva y acaba produciendo reacciones opuestas totalmente al simpático. Se encuentra en la región craneal, principalmente a nivel del hipotálamo, y controlaría o facilitaría, estaría muy relacionado con lo que es el nervio vago. Fijaros que estas cosas que os comento es muy importante para que en función a cómo vayáis estudiando este PowerPoint, pues podéis ir viendo la relación que hemos visto, ¿no? Es decir, ya hemos visto todo cómo se nos activa todo el simpático a través de lo que son los nervios espinales y fijaros que el parasimpático, cómo tiene una afectación muy importante también en esos espinales, pero principalmente en los craneales, ¿vale? Y entonces ahí es donde teníamos, por ejemplo, el nervio glosofaríngeo, que facilita la deglución, los nervios faciales, ¿vale? O la región sacra, donde se encuentran los ganglios que inervan el sentido urogenital. Las funciones que tiene el sistema nervioso parasimpático sería el sistema visual, contracción de la pupila, el sistema cardíaco, disminución del gasto energético, el sistema respiratorio, a través de la broncoconstrucción, controlaría la relajación en el sistema digestivo, la relajación en el sistema excretor o la relajación, por ejemplo, en el sistema genital. Aquí fijaros un poco resumen y diferencias entre lo que podría ser el parasimpático y el simpático, ¿vale? Recordar siempre simpático, estrés, parasimpático, relajación, ¿vale? Y las diferencias que puede haber entre uno y otro. Bien, ¿alguna duda? A ver, aquí, por ejemplo, aquí está Evelyn. Evelyn, ¿qué técnica se puede utilizar para una niña de 0 a 3 años y para la mamá, ya que nuestra ahijada tiene mielingomingocele
y me gustaría poder aportarles algo. Vale, bueno, pues Evelyn, te comento que, a ver, en el meningomiancele, lo importante es que, por un lado, es que, digamos, un poco tratemos de trabajar con la niña, con los padres, ¿vale? Lo que es toda la parte de desarrollo y de trabajo psicomotor. En esta parte va a ser muy importante que se ponga en manos, ¿no?, de terapeutas físicos que puedan llegar, digamos, un poco a poder trabajar con ella, porque lo que van a tener, si no le ha producido un daño cerebral, si no le ha producido, si no va asociado la mielomeningocele bueno, pues a lo que puede ser problemas, digamos, un poco de cerebro, ¿no?, de líquido cefalorraquídeo, depresión cerebral, es muy importante que empiece a trabajar con ella toda la parte de desarrollo psicomotor. De todas formas, dado que es para una hijada tuya, te voy a enviarte información con respecto a ello que tenemos de la Asociación Española de Afectados por Espina Bífida y que seguramente te pueda llegar a aportar y a meter ahí unos consejos bastante buenos que te puedan permitir echarte una mano, ¿vale? Por ejemplo, la quinoterapia, como comenta Jorge, es muy importante, pero siempre bajo, como comentaba el otro día en clase, siempre bajo la supervisión de un profesional, principalmente de aquí como lo llamáis, ¿no?, terapista físico, ¿no?, fisioterapeuta, para ver que esa equinoterapia sea realmente eficaz y no le acabe afectando, digamos, todavía mucho más a lo que pudiera ser la zona sacra de la niña, ¿vale? Dijeron que no tendrá problemas de movilidad, bueno, pero aún así podemos ir trabajando mucho. Bueno, yo lo que voy a hacer, Evelyn, si me haces un favor, para poder compartir, como os comentaba, os he habilitado 2 foros. Uno que es el evaluable, que es el que, digamos, un poco para dejar constancia de que estamos haciendo el curso y demás, ¿vale? Y luego hay otro foro que es general. Yo os he puesto ahí un cortometraje, pero para empezar a hablar. Si haces el favor, para que esto pueda ser compartido por todos, y me pones ahí, Manuel, por favor, te recuerdo que me envíes información sobre lo de la espina bífida, ¿vale? Y así ya subo el archivo a ese foro y así, aparte de tenerlo tú, lo tienen todos los compañeros. Y así no se me olvida ahora cuando salga de aquí de la videoconferencia, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Bueno, pues continuamos, ¿vale? Continuamos y así, así además, Evelyn, probamos el foro, a ver si está bien puesto y funciona todo bien. Vale. Bueno, pues continuamos ya con lo último, ya hemos visto, fijaros cómo hemos ido evolucionando desde la fase pre-neuronas, fases tal, vamos avanzando, médula espinal que hemos visto antes, y ahora entraríamos en el desarrollo del encéfalo. Vamos a ir viendo ahora ya para finalizar lo que son las zonas subcorticales. Aquí hay muchísimas clasificación. Básicamente se dividen en lo que es el tronco del encéfalo, el diencéfalo, y lo que es la zona de mesencéfalo, zona media del cerebro, más conocida también como sistema límbico, ¿vale? Entonces, las zonas subcorticales del cerebro son de especial importancia. La más importante es el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es nuestra sala de máquinas. Es de la casa donde tenemos, si fuera nuestra casa, ¿no? Es donde tendríamos el interruptor general del cuerpo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hablamos de muerte cerebral o de muerte encefálica, etcétera, digamos, un poco es cuando ya el tronco del encéfalo dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esta estructura cerebral se encarga de controlar múltiples procesos básicos como la respiración, el ritmo cardíaco, la parte cardiovascular, la percepción de sonidos, y cuando falla se produce la muerte cerebral. En este caso, digamos un poco en el desarrollo del cerebro del niño, empezaríamos por estas áreas, el tronco del encéfalo, mesencéfalo, sistema límbico, y el último en desarrollarse todo el área de la corteza cerebral, en concreto lo último, como veremos en la videoconferencia número 2, las áreas relacionadas con el lóbulo frontal, que son las que acaban dando la madurez cognitiva necesaria para el niño. El tronco del encéfalo es fundamental, todas las funciones vitales pasan por el tronco del encéfalo. En los humanos este área contiene la médula, el mesencéfalo y la protuberancia, que son áreas muy importantes. El mesencéfalo conduce los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral
hasta el tronco del encéfalo y los impulsos sensitivos. La protuberancia, ves donde están los ganglios basales, es clave, de ahí salen la inmensa mayoría de los neurotransmisores, y el bulbo raquídeo, cuyas funciones incluyen la transmisión de impulsos desde la médula espinal al encéfalo y regula las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Por lo tanto, aquí lo hemos visto. Centros vitales que al ser dañados pueden provocar la muerte inmediata, como puede ser un infarto talámico. Controla el hipo, el estornudo, la tos, la succión, la deglución, el vómito, la sensibilidad al dolor. Fijaros, por ejemplo, cuando estamos con hipo, ¿no? Lo mal que podemos llegar a pasarlo con hipo, ¿no? Bueno, pues sería una de las partes que nos controlaría toda este área, ¿no? Y, perdón, me he saltado una, la regulación de los niveles de arousal y, en concreto, una red de neuronas distribuidas en el tronco del encéfalo, por ejemplo, a través de la formación reticular, como por ejemplo puede ser en los núcleos, lo que se conocen como los núcleos de RAFE, que son los encargados de controlar el ritmo circadiano, los ritmos sueño-vigilia. Aquí tenemos el tronco del encéfalo, mesencéfalo, puente de protuberancia, bulbo raquídeo y la médula espinal. Fijaros que en esta diapositiva podemos apreciar muy bien lo que sería este tronco, que a través de la médula espinal, digamos, un poco ya entraría con todas las conexiones del sistema nervioso periférico. Y luego la parte del diencéfalo y finalmente toda la estructura de la corteza cerebral. El tronco del encéfalo, mesencéfalo, protuberancia, ganglios basales. Mesencéfalo, situada en la posición más alta y más cercana a las estructuras situadas en la parte superior, como por ejemplo podría ser el tálamo, al que le vamos a ver luego en concreto, pues la parte más importante, y como otras partes del tronco del encéfalo, interviene en las áreas primitivas y en la regulación del ritmo sueño-vigilia y de la temperatura corporal, ¿vale? También juega un papel muy importante a la hora de reaccionar rápidamente a estímulos visuales y auditivos, de manera refleja, así como al control de ciertos movimientos, como por ejemplo la vía nicostriatal, ¿no? Fijaros que esta parte, si nos vamos a lo que es el desarrollo del niño, es cuando podemos ver al niño que ya percibe el frío, percibe el calor, percibe la temperatura, percibe el contacto físico, duerme, está despierto y es capaz de ir trabajando la atención mediante, digamos, los estímulos visuales o auditivos con los cuales podemos empezar a trabajar con el puente troncoencefálico o puente de Barolio estaría situado debajo del mesencéfalo, encima del bulbo raquídeo, sería la parte básica, y es la cara posterior la más cercana a la nuca, ¿no? La parte más cercana a la nuca está el cerebro. Entonces, esta estructura, la parte del tronco del encéfalo más abultada, y su cara anterior se torna hacia afuera como si fuera una especie de mitad de un huevo. Esta parte del tallo cerebral interviene en el control de la respiración, en la transición en las fases de sueño y en la regulación de los niveles de conciencia. Y el bulbo raquídeo, que controla todos los procesos automáticos para la supervivencia, como el control cardíaco, sustancias gástricas, etc. Y además, en esta parte del encéfalo es en el que las fibras nerviosas cambian de mi cuerpo para pasar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es decir, es donde se cruzan para que, de tal manera, la parte derecha de mi cuerpo controle la parte derecha de mi cerebro controle la parte izquierda de mi cuerpo y la parte izquierda de mi cuerpo controle la parte derecha de mi cuerpo. Los ganglios basales, denominados conjuntos de núcleos subcorticales interconectados y que serían cúmulos de sustancia gris, ¿vale? Es decir, zonas en las que se concentran las partes de las neuronas que no están mielinizadas. Tienen muchísimas aferencias e inferencias. Los ganglios basales están repartidos en zonas cercanas al centro del encéfalo y por su localización tiene un papel importante entre acciones entre lo automático y lo voluntario. Por eso, por ejemplo, fijaros, muy importante, cuando hay una alteración, esta es la parte de la vía nicostriatal, por ejemplo, en el control dopaminérgico, cuando empieza a haber una alteración en estas áreas es, por ejemplo, cuando está presente, o lo podemos ver muy claramente, en la enfermedad de Parkinson o en la enfermedad por Corea de Huntington, ¿vale? Los principales neurotransmisores que actúan en estas áreas cerebrales son la dopamina y el GABA como componente inhibidor, la dopamina como activador, teniendo en cuenta diferentes efectos sobre el núcleo y los circuitos nerviosos. Aquí vamos a tenerlo, estructuras neuronales subcorticales, ¿vale? Y básicamente los principales ganglios basales serían estos cuatro, ¿vale? Cada uno va a tener una función en concreto, ¿vale? El núcleo accumbens, por ejemplo, va a ser una de las áreas más importantes como centro mediador, por ejemplo, en los caminos de
la dopamina, van a ser muy, muy importantes, ¿vale? El núcleo caudado, el núcleo putamen o el cuerpo estriado. En cuanto al núcleo caudado, este núcleo participa principalmente en la modulación del movimiento, de una forma indirecta, conectando los centros talámicos con la corteza motora, y es clave en los procesos de alarma, ¿vale? Por ejemplo, sería clave cuando nosotros queremos estar atentos, cuando queremos salir corriendo, etc. Y resulta una estructura cerebral ampliamente inervada por neuronas de dopamina. Por ejemplo, el caudado, el putamen, son dos de las áreas, como comentaba antes, más afectadas en Corea de Huntington, en Parkinson o también en algunos tipos de ataxia. El núcleo putamen es una estructura que se encuentra situado justo en el centro del cerebro. Aquí podemos verlo, fijaros dónde estaría metido dentro de todos los ganglios basales y dentro del área cerebral, y se halla justo al lado del núcleo caudado. Y se encarga mayoritariamente del control del motor del cuerpo y de los movimientos de la cara y de las extremidades. Fijaros, no sé si os habéis fijado alguna vez, por ejemplo, en lo que llamamos el gesto el signo de la almohada en el esquizofrénico, que es cuando se empieza a quedar aquí como una cara y por lo tanto la cara del esquizofrénico queda como totalmente inexpresiva, ¿vale? Principalmente eso es por una alteración en el núcleo putamen, en muchos casos condicionada o controlada por el exceso de fármacos dopaminérgicos, ¿no? Que acaban alterando, digamos, un poco todo este control de los movimientos voluntarios. O, por ejemplo, el morrito del esquizofrénico, cuando tienes todo este movimiento involuntario. Tic nerviosos también va a estar muy alterado, por ejemplo, en síndromes como el de Tourette, ¿vale? El núcleo accumbens desempeña actividades relacionadas con los procesos emocionales y la elaboración de sentimientos, por eso va a estar muy presente tanto en esquizofrenia como en depresión, como en la depresión infantil, etc. Y el mantenimiento de conducta reforzada por drogas o habituación, poseyendo conexiones con el sistema límbico. También el núcleo accumbens se atribuye una función muy importante al placer y actividades como la risa o los circuitos de recompensa. De hecho, el núcleo accumbens le vamos a ir viendo muchísimo en las diferentes sesiones porque va a estar siempre implicado tanto en TDAH como en autismo como en otras múltiples patologías del niño. El núcleo estriado es una parte subcortical y configura la principal vía de información hacia los ganglios basales y, por ejemplo, como os comentaba, estaría presente en la enfermedad de Parkinson, ¿bien? Y demás. Algunas lesiones en ganglios basales, síndrome de Tourette, enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington o síndrome de pérdida de autoactivación psíquica. En cuanto al diencéfalo, estaría dividido principalmente en tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Aquí las dos estructuras más importantes y claves en el funcionamiento cerebral, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo, para mí, desde mi punto de vista, es el órgano más importante, es el órgano mediador del cerebro. El tálamo es la parte más importante del desarrollo cerebral. Es, digamos, un poco como si fuera, me gusta compararlo, yo que soy muy futbolero, es como si fuera el medio centro de un equipo, por el que todo el juego del equipo, si todo el equipo fuera el cerebro, todo el juego del equipo pasaría por el tálamo. Y ese tálamo sería ese medio centro, el que distribuye el juego, abre a la derecha, abre a la izquierda, ¿vale? Aquí sería, va hacia las zonas envía información hacia las zonas corticales, hacia los subcorticales, hacia el tronco del encéfalo, hacia el sistema límbico, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, fijaros dónde estaría el tálamo izquierdo, el tálamo derecho, y todos los estímulos sensoriales han de pasar por el tálamo. Esto es fundamental. Vista, oído, gusto, olfato, tacto, todo pasa por el tálamo. Todo lo que hemos visto antes de todos los nervios espinales pasan por el tálamo. Fijaros de ahí la importancia que tiene en el desarrollo. Con esta diapositiva que me encanta, es el interruptor de la conciencia, ¿vale? Si está encendido, estamos en vigilia, si está apagado, estamos en sueño, si está encendido, estamos conscientes, si está apagado, estamos inconscientes. Está situado en todo el centro del encéfalo, de hecho la palabra tálamo viene del griego tálamos, que significa cámara interna, e interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas y de actuar sobre el entorno. Gusto, visión, tacto y oído son los que se activan en el tálamo. Fijaros que solamente el olfato sería el único que no, digamos un poco, no nacería en el tálamo, sino que nacería en otro área. Algunas funciones del tálamo, la integración de todos los datos sensoriales, procesaría toda la información sensorial, regularía también todos los ritmos sueño y vigilia, interviene por ejemplo a la hora de regular el sueño. Una tercera función, la atención y la consciencia,
por lo tanto, el tálamo es clave, por ejemplo, en lo que comentábamos en la sesión pasada sobre los centros atencionales y el déficit de atención, ¿vale? Y, por último, en la regulación de las emociones. Interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. Es decir, tiene una amplia conexión entre el tálamo con lo que sería la parte emocional del sistema límbico, ¿no? Estaría rodeado por el sistema límbico y, por lo tanto, digamos un poco, el tálamo integraría esos dos vías, ¿vale? De hecho, fijaros que la palabra hipotálamo viene de tálamo pequeño, ¿no? Que sería como un tamañito pequeño y que estaría inervado también dentro de este diencéfalo. Lesiones y alteraciones en el tálamo podrían ser, por ejemplo, el síndrome de Korsakoff, las diversas situaciones de coma, de pérdida de consciencia, como por ejemplo puede ser el coma etílico, por ejemplo, producido por sustancias tóxicas, en infecciones de orina, etcétera. Parkinson, los conocidos como síndromes talámicos o Huntington. El hipotálamo es un área muy pequeñita, pero es un área fundamental, ¿vale? Y aquí estaría, digamos, un poco conectada la hipófisis, que también es un organismo clave. Es un clave para nuestra supervivencia y es de vital importancia. Se encarga de coordinar y comunicar dos mundos aparentemente independientes, que sería el de las neuronas y el de las hormonas, que navegan por nuestra sangre. Regula los niveles de sueño y ciclo circadiano, la excitación sexual, los niveles de hambre, la presión sanguínea, la tensión arterial, la temperatura corporal y los niveles de energía. Fijaros, por ejemplo, cómo una activación en el hipotálamo alteraría, digamos, un poco todas estas áreas, la presión del hambre, la sanguínea, la muscular, etcétera. Hay algunas patologías, algunas discapacidades intelectuales, como por ejemplo puede ser el síndrome de Prader-Willi, que no sé si conocéis a algún chaval con síndrome de Prader-Willi, suelen ser estos chicos así, con discapacidad intelectual grave a profunda y una apariencia así como muy grandotes, súper cariñosos, ¿no? Pero que tienen, fijaros, una alteración muy importante en el hipotálamo. En el síndrome de Prader-Willi, el hipotálamo está muy infradesarrollado y por lo tanto hace que estas personas se puedan pegar atracones, que tengan trastornos como el de pica, ¿no? Y por lo tanto tiendan a comerse pues, las cosas que pillen a mano y sobre todo pues, que tengan una mala regulación emocional porque no sepan muy bien controlar lo que son los impulsos cuando están ante situaciones de emoción positiva, de alta emoción positiva o de alta emoción negativa. Es clave también la hipotálamo para la homeostasis y es el mediador entre diferentes partes del cuerpo con el cerebro. Permite que se liberen en la sangre las hormonas que en cuestión de minutos llegan a su destino para desencadenar el proceso necesario, como el cortisol en el cerebro y por lo tanto fluctuando ante el estrés. Y, por ejemplo, si vemos algo que puede ser especialmente potencialmente peligroso, el hipotálamo se encarga de todo lo que pasa que el organismo funcione y que reaccione de una manera rápida, por ejemplo, ante la reacción de huida. Ejemplo, si hace mucho calor, hace mucho que no comemos, el hipotálamo hará que las neuronas del sistema límbico generen dinámicas que hagan aparecer la sensación de hambre, a la vez que intervendrá en el modo en que se queman las grasas y los azúcares disponibles en el cuerpo. La hipófisis, el hipotálamo hipófisis, actúa como bisagra entre el sistema nervioso central y el endocrino. Es un elemento clave en el adrenomedular, ¿vale? Su conexión con el resto del sistema nervioso resulta muy fácil, pero además pues, va a conectar también con el sistema endocrino a través de la hipófisis, ¿vale? O la glándula puritaria. Aquí la vemos, fijaros, la hipófisis. Este es el organismo clave. Aquí, por ejemplo, en el estrés es cuando se genera la corticopropina, que es, digamos, un poco el elemento clave para desencadenar todas las situaciones de estrés, porque iría directamente al riñón y en la glándula suprarrenal haría que la glándula suprarrenal, el riñón, suelte el cortisol, que luego nos va a devolver a través del sistema nervioso central otra vez al cerebro. La hipófisis es la glándula que controla al resto de glándulas, como por ejemplo a la tiroides, ¿vale? Por eso los problemas tiroideos de hiper o hipotiroidismo pues van a afectar tanto al aprendizaje como al control emocional, etcétera. Producen varias hormonas que tienen que ver con el crecimiento y con el metabolismo y cuando se detecta pues algún desequilibrio, la hipófisis hace que se segreguen esas hormonas introducidas en el torrente sanguíneo que alteran el funcionamiento de ciertos órganos, entre ellos el cerebro. Las funciones de la hipófisis sería control del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino, de la temperatura corporal, del comportamiento emocional, de la ingesta de líquidos, de la ingesta de agua, del sueño y vigilia, de la diuresis o de la regulación del ritmo circadiano. ¿Vale?
Y ya, digamos un poco, esto ya lo hemos puesto, ¿vale? Por último, ya para finalizar, el sistema límbico, ¿vale? O parte donde tendríamos principalmente la amígdala y el hipocampo. Aquí tenemos el sistema límbico, es clave para la aparición de estados emocionales. Si usamos este concepto, es un sentido más amplio, el miedo, la felicidad, la rabia, lo que son las emociones básicas que están presentes en el niño desde el momento del nacimiento, es gracias a la aparición del sistema límbico. Luego vamos a ver, por ejemplo, en algunos casos, como puede ser el autismo, cómo las conexiones entre las zonas prefrontales y las zonas del sistema límbico están alteradas, y es por eso pues, por lo que pueden aparecer, digamos, esa falta de comunicación social en el niño, por ejemplo, autista. Es el centro de utilidad del sistema límbico, están las emociones, y sin embargo las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afectan a muchos procesos que teóricamente no tenemos por qué asociar con la cara emotiva del ser humano, como la memorización o el aprendizaje. El sistema límbico consta de dos áreas importantes, que sería la amígdala, que permite dar una respuesta ante emociones, miedo o recuerdos, y el hipocampo, cuyas funciones principales serían el aprendizaje y la memoria, específica para convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Fijaros que aquí ya, por ejemplo, en lo que estábamos relacionando con el otro día en clase del TDAH, cuando teníamos la clase presencial, nos hemos visto cómo los centros atencionales, el control de los centros atencionales está en gran parte en los ganglios basales, el hipocampo interviene en el aprendizaje y en la memoria, ¿vale? Y luego veremos su influencia sobre la corteza cerebral. La amígdala sería este botoncito, es clave, esto es la clave de nuestras emociones. Gestiona con gran precisión la emisión e inhibición de respuestas emocionales y permite asociar experiencias que vivimos a sensaciones de gratificación. Por ejemplo, la gestión del miedo, la reacción de lucha o huida son gracias a la amígdala. El aprendizaje y los recuerdos emocionales es gracias también a la amígdala, ¿vale? Y por lo tanto, como vemos aquí, el aprendizaje asociativo y condicionado resultan influidos en gran medida por la activación de la amígdala, y esto es debido a que la vinculación entre emoción y condición, como el mantenimiento de la motivación al vincular los propios objetos a sentimientos concretos. Es decir, la memoria emocional parte de ese sistema límbico. Fijaros que, digamos un poco, hipocampo y amígdala están cerquitas, formarían parte de este sistema límbico. También la regulación sexual estaría aquí en esta parte amigdaliana, ¿vale? Y además de permitir la asociación de diferentes estímulos como el placer. La amígdala también se encuentra vinculada a la agresividad, y los estudios realizados hasta el momento indican que un mal funcionamiento de esta pues, puede provocar la pérdida de reacciones de agresividad y autodefensas. ¿Vale? Aquí tendríamos, digamos, un poco donde estaría el hemisferio derecho, esta diapositiva, la glándula pineal. Fijaros aquí el tálamo, el hipotálamo, fijaros lo pequeñito del hipotálamo, y aquí colgando la amígdala. ¿Vale? La hipófisis. Y aquí, dentro de lo que sea el bulbo raquídeo, el puente baróleo, el cerebro medio, bueno, esta pequeña lámina, pues para que os pueda servir de orientación. Y ya para finalizar la videoconferencia, el hipocampo. La principal función del hipocampo es la de mediar entre la generación y la recuperación de los recuerdos, facilita la consolidación de aprendizajes realizados, y también está implicado en lo que sean los procesos mentales ligados a la emoción. El hipocampo juega un rol muy importante en la gestión de la memoria declarativa, es decir, aquellos cuyos contenidos pueden ser expresados verbalmente. Se sabe que una lesión o una afectación en esta zona del cerebro puede producir amnesia anterógrada y retrógrada, en la producción y evocación de los recuerdos por la memoria declarativa, quedando de todas formas la memoria no declarativa preservada. Una persona con el hipocampo severamente dañado pues puede seguir aprendiendo, por ejemplo, destrezas manuales, etcétera, ¿no? Y esto va a ser un elemento clave para el trabajo luego en herramientas. Bueno, vamos a hacer un repaso al chat, a ver si hay alguna noticia. Bien, vamos a ver. Jorge, ¿en la psicosis se ve afectado el tálamo, por ejemplo? Sí, Jorge, y de hecho lo vamos a ver mira, la tarea, la actividad que tenéis que realizar, vienen lo que son los caminos de la dopamina y de la serotonina. Entonces, el tálamo siempre va a estar afectado por cualquier tipo de proceso psicopatológico, porque es el centro mediador del cerebro. Pero en concreto en la psicosis,
Lo que hace es que, por ejemplo, cuando hay una falta de dopamina en los receptores dopaminérgicos de 2, que por ejemplo, sobre esos receptores dopaminérgicos es sobre los que actúan fármacos como el haloperidol, ¿vale? O sea, los que son los antipsicóticos clásicos, ¿vale? Actúan sobre los receptores de 2. Entonces, lo que te hace en psicosis es que de los ganglios basales, al llegar al núcleo accumbens, que es un pequeño centro mediador, el núcleo accumbens no filtra. El núcleo accumbens es un centro de filtro. Entonces, toda la información que nosotros captamos por los estímulos, ¿vale? Vista, oído, gusto, tacto, etcétera, llega al núcleo accumbens. En el núcleo accumbens, si el cerebro está bien, como puede ser en cualquiera de las 3 personas que estamos ahora mismo aquí conectadas, el núcleo accumbens filtra información, ¿vale? Y por lo tanto dice qué información de nuestros estímulos es relevante para el momento actual en el que estamos y cuál no. Desecha la información no relevante y la relevante pasa al tálamo, ¿vale? Y luego el test del tálamo ya se proyecta hacia la vía adecuada, imagínate, por ejemplo, hacia las vías prefrontales, ¿vale? Cuando hay una psicosis, ¿vale? Y por eso es aquí, hay una afectación de esos receptores de 2, el núcleo accumbens, ¿vale? No es capaz de filtrar toda la información sensorial y por lo tanto al tálamo llega toda esa cantidad de información que hace que la persona se desintegre y que el tálamo no sepa hacia dónde enviar la información. Y es por ahí por donde nos llegan situaciones como serían los síntomas positivos de los trastornos psicóticos, como las alucinaciones, los delirios o el pensamiento desorganizado. ¿Vale? ¿Te ha quedado claro, Jorge? Vale. Bueno, pues con esto finalizamos la videoconferencia de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí a Evelyn y a Jorge. Y bueno, a todos los demás os envío un saludo y un abrazo muy grande. Y espero que aunque han sido prácticamente, 2 horas, bueno, pues que se os haya hecho ameno. Esta primera parte, esta primera videoconferencia era un poco así como la más muy densa. El PowerPoint que tenéis ahí colgado tiene 100 y pico diapositivas. Lo que sucede es que sí que es cierto que lo consideraba muy importante para poder hacer como una especie de nivelamiento, de ver de dónde partimos desde el momento en que una persona se queda embarazada y cómo se va desarrollando todo hasta poder llegar ya a todo lo que son las áreas subcorticales, que es con lo que venimos, digamos, un poco a este mundo. Luego ya el desarrollo de la corteza cerebral, que es el que va más ligado a la cognición, con la aparición del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y los lóbulos, ¿no? El lóbulo temporal, frontal, parietal y occipital, que van a dar lugar a lo que es toda la cognición. Eso ya lo veremos en la 2, en la sesión 2, para a partir de ahí, una vez explicado todo el cerebro, poder pasar a lo que son las diferentes manifestaciones psicopatológicas o de problemas o de síndromes psicológicos y conductuales. ¿Vale? Bueno, pues nada, os envío un abrazo muy grande. Como decís por aquí, pura vida para todos y nos vemos en la siguiente. Adiós.